Adelante, doctor Rubén. Gracias. Bien, buenas noches, ¿qué tal? Esta es la segunda sesión, ya hemos tenido una sesión el día martes, hemos hablado sobre el fundamento del procedimiento administrativo, cómo deriva de las potestades públicas, cuál es la diferencia entre una potestad pública y una potestad administrativa, qué es la función administrativa, por qué debe haber dos partes en un procedimiento administrativo, es decir, cuáles son los sujetos del procedimiento administrativo, en qué debe de venir un procedimiento administrativo, es decir, el acto administrativo y por qué debe estar debidamente motivado, cuáles son las causas de un procedimiento administrativo, es decir, los dos principios primordiales por los cuales se sustenta, en específico la verdad material y el impulso de oficio, cómo se despliegan estos principios a la luz de las características de una administración pública de calidad, que en los casos sin procedimientos administrativos se denominan como actos de instrucción. También hemos visto cuál es la finalidad de los actos de instrucción, qué es lo que se debe de requerir para el desarrollo de la instrucción, qué es lo que no se debe de requerir. Hemos visto algunos ejemplos de lo que no se debe de hacer. Para luego hemos visto los plazos establecidos, los plazos ordenadores, diferenciándolos de los plazos de prescripción, cómo se vinculan estos con las actuaciones propias de la administración pública en un procedimiento administrativo, ligados a la transparencia y en general a todas las garantías de un procedimiento administrativo, ¿no? Dentro de los cuales está el ofrecimiento de pruebas. Hemos desarrollado un poco de cómo se hace esto conforme al principio de la carga de la prueba en mérito al principio de impulso de oficio de toda autoridad administrativa. Y les dije que iba a quedar pendiente para el día de hoy la tratativa de los procedimientos administrativos respecto de su clasificación, ¿sí? Esto tiene una importancia práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces queda la duda y generalmente se pregunta ¿cuándo opera un silencio administrativo? ¿No? Y si en este procedimiento, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador o en un procedimiento administrativo disciplinario opera el silencio administrativo o en cualquier procedimiento que es iniciado por la entidad, ¿no? Es decir, no un procedimiento administrativo iniciado por una parte, sino iniciado por la propia entidad. Debemos de velar esto, al menos en la clase de hoy, ¿sí? Para que no surjan, al menos con los que están viendo esta clase, que actualmente somos 39, justo se han unido. De velar primero las clasificaciones de los procedimientos y cómo es que surge de esta manera el silencio administrativo, ¿sí? El gráfico que están viendo en pantalla es un gráfico que resume esto. Vamos a hilar la clase de hoy en mérito al gráfico presente, ¿sí? Para entender de que si el procedimiento administrativo se define como la secuencia de actos ordenados tendientes a la emisión de un acto administrativo, o al menos esa es su finalidad, ¿no? Entonces podamos advertir que para la emisión de una declaración de la entidad de la administración pública, conformada a través del acto administrativo, este puede seguir una serie de pasos, pero va a depender de la calificación que se le haga a ese procedimiento. No todos los procedimientos tienen la misma calificación, ¿sí? En principio, esto depende de cómo inicia el procedimiento, ¿no? Si estamos diciendo que el procedimiento es una secuencia de pasos, secuencia de actos, entonces tenemos que pensar dónde inicia y cómo termina. Hemos dicho que lo mejor posible es que termine con la emisión de un acto administrativo. A veces no es así, ¿no? Porque no podríamos esperar todo el tiempo del mundo a la administración pública para que emita el acto administrativo en específico. Entonces, la ley ha establecido algunas salvaguardas a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la administración pública se demora más del tiempo establecido, es decir, más allá del plazo y no emite ningún acto administrativo que el administrado espera, ¿sí? Si sabemos cómo termina o cómo debería de culminar con un acto administrativo, pero cómo empieza, ¿no? Y puede iniciar el procedimiento de dos formas, solamente de dos formas. O bien si lo inicia la propia entidad de la administración pública o lo inicia el administrado con una solicitud. Por ejemplo, ¿qué procedimientos pueden iniciar de oficio?
¿no? En los comentarios también podemos aportar ideas al respecto, ¿no? Voy iniciando porque solamente tenemos 2 horas para ver estos temas, ¿sí? Un procedimiento administrativo sancionador inicia de oficio. ¿Por qué? Porque el interés no es netamente particular, el interés es netamente público. Lo mismo con un PAD, es decir, un procedimiento administrativo disciplinario también inicia de oficio. Un procedimiento de nulidad de oficio, valga la redundancia, es un procedimiento que inicia de oficio también, es decir, que inicia la propia administración pública. Un procedimiento de revocación de acto administrativo, es decir, cuando el acto administrativo se ha emitido válidamente, pero luego de su emisión ocurren ciertas circunstancias fácticas que hacen que ya no se persiga un interés público, ¿no? Por ejemplo, en aquellos casos donde se haya otorgado una licencia de funcionamiento, pero, digamos, de una playa de estacionamiento, pero luego se haya determinado que esas calles van a ser meramente peatonales. Entonces ya no se necesita una playa de estacionamiento, se revoca el acto administrativo emitido. ¿Quién va a revocar? La administración pública. ¿A partir de quién? ¿El mismo administrado va a solicitar que se le revoque? Nunca, ¿no? Porque incluso iría en contra de sus propios intereses. Por lo tanto, en este caso, pues el procedimiento inicia de oficio. La propia administración pública decide iniciar el procedimiento administrativo, ¿no? En estos casos, ¿no? No estamos hablando de una solicitud, no estamos hablando de un interés personal de un administrado, estamos hablando de un interés netamente público. En cambio, ya habíamos visto en la clase anterior que de las potestades públicas también pueden estar ventiladas a intereses particulares o intereses personales, ¿no? Siempre en el marco del interés general. Y de ello se trata de las solicitudes de parte. Las solicitudes de parte, es decir, cuando el propio administrado ingresa una solicitud a la entidad a través de mesa de partes, con esa solicitud puede iniciar procedimientos administrativos. Por ejemplo, una solicitud donde se pida una licencia, donde se pide un permiso, donde se pida la nulidad de un acto administrativo previo, la revocación de un acto administrativo previo. Todos esos son una solicitud. ¿M? Empieza con una solicitud de parte y para este caso hay que evaluar conforme al TUPA de cada entidad, ¿sí? Conforme al TUPA de cada entidad, si es que va a ser aprobado automáticamente o va a estar sujeto a una previa evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos las solicitudes de parte van a ser de aprobación automática. Es decir, basta con que la solicitud cumpla con todos los requisitos y por tanto en mesa de partes se deja constancia de su recepción para que esa solicitud cuente o tenga la misma validez que un acto administrativo. Luego se puede emitir una declaración por la propia administración pública que da fe de la aprobación automática, ¿no? O por ejemplo, en las licencias con previa autorización de los revisores, cuando se presenta la solicitud, se entiende por aprobado automáticamente. Luego de 5 días, la administración pública le debe devolver el expediente debidamente sellado, pero la aprobación es automática, instantánea. Al mismo tiempo donde se presenta y se admite, en mesa de partes, ahí es cuando se considera por aprobado. Es decir, en estos casos de solicitudes de parte con aprobación automática, prácticamente no hay un procedimiento. No existe el tiempo de un procedimiento, ni siquiera la declaración expresa por parte de la administración pública. Pero muy aparte de ello, si es que existen las solicitudes de parte con aprobación automática, también existen las solicitudes de parte que están sujetas a una previa evaluación de la autoridad administrativa. Es decir, donde acá sí necesitamos de la evaluación de la administración pública para que pueda, para que pueda emitir una respuesta. Es decir, aquí está sujeto a un plazo determinado. Por eso he puesto la imagen de un calendario, ¿no? Para que nos acordemos que en estos casos de evaluación previa están supeditados a un plazo, no están supeditados a la espera eterna de la administración pública, sino a un plazo específico. Se entiende que lo lógico, lo esperado, conforme a los principios que hemos visto
el día martes es que dentro de este plazo, sujeto a la evaluación de la administración pública, pues emita un acto administrativo, ¿no? Es decir, una respuesta expresa, ya sea afirmativa o negativa, pero una respuesta como tal a la solicitud planteada. Pero a veces la realidad nos va a indicar que no va a ser así, es decir, no va a haber una respuesta expresa. Y si vencido el plazo no hay una respuesta expresa, ¿qué hacemos? Pues en esos casos la ley ha creado una ficción, ¿no? Es decir, se tiene que interpretar de alguna manera esa ausencia de respuesta. Esta ficción, una ficción legal, se denomina silencio administrativo. Es decir, una respuesta, una solución a esa ausencia de atención por parte de la administración pública dentro del plazo legalmente establecido. Y esa ficción, llamada silencio administrativo, puede ser positivo o negativo dependiendo de la interpretación que se le dé al silencio. Cuando hablamos de un silencio administrativo positivo, estamos hablando de una ficción material. ¿Por qué ficción material? Porque se entiende como una respuesta sobre el fondo, una respuesta estimatoria. Es decir, los procedimientos administrativos sujetos a una evaluación previa y donde se aplica el silencio administrativo positivo, si vencido el plazo no hay respuesta de la administración pública, se entiende por aceptado el pedido, aceptada la solicitud. Entonces, en esos casos, al igual que la aprobación automática, la solicitud da fe de que esta ha sido admitida conjuntamente con el ticket, con el sello de ingreso, con la constancia de recepción o lo que fuera pertinente en cada entidad, que acredite qué día ha sido presentada y a la vez el TUPA de la entidad que establece el plazo de atención para ese procedimiento en específico. ¿Por qué se denomina ficción material? Porque este silencio administrativo positivo ataca la materia misma, es decir, el fondo. Con ello, quiere decir también, o sea, los efectos del silencio administrativo positivo es que operan de pleno derecho. No se necesita emitir una solicitud de que se declare el silencio positivo o que se acoja aún al silencio positivo, opera con el propio transcurso del tiempo. Otra cosa es que en la práctica a veces sea recomendable mandar una solicitud señalando que se deba de acogerse uno al silencio administrativo positivo o técnicamente mejor dicho, que la entidad declare que en este caso pues ha operado el silencio administrativo positivo con el solo conteo del plazo transcurrido, pero no quiere decir que se necesite obligatoriamente una solicitud del administrado para que opere el silencio administrativo positivo, o mucho menos que esté sujeto a una evaluación, o que opere cuando la administración pública acepte que ha operado el silencio administrativo positivo, porque este opera automáticamente, ¿no? Así es que si se declara luego que ha operado el silencio administrativo positivo, esta declaración tendría evidentemente efectos retroactivos, ¿no? Y simplemente sería declarativa, no sería constitutiva, porque el silencio administrativo es una ficción eminentemente material. Otro de los efectos también, viéndolo de esta manera, como una ficción material que ataca al fondo, es que una vez vencido el plazo y operado automáticamente o de pleno derecho el silencio administrativo, la administración pública, en específico la autoridad administrativa, ya no puede emitir una respuesta sobre el fondo, ya no puede evaluar el caso porque ya la ficción legal lo ha hecho por él o por ella, ¿no? Por la autoridad administrativa. Si es que ya ha operado el silencio administrativo automáticamente por el solo transcurso del tiempo, la autoridad administrativa ya perdió la competencia de poder evaluarlo. ¿Y qué pasa si es que la autoridad se da cuenta, por ejemplo, hoy día, 21 de marzo,
que el 20 de marzo, es decir, ayer, ya había operado el silencio positivo. ¿Qué puede hacer? ¿No? Y ve, analizando el expediente, que no se le debió conceder la solicitud, porque quizás vulneraba el interés público o que quizás no se había recabado todos los requisitos correspondientes para la emisión de una respuesta sobre el fondo. Puede emitir un pronunciamiento denegando el pedido extemporáneamente. La respuesta sería que no, porque yo he operado una ficción material, ¿no? Y la ficción material opera sobre el fondo del asunto. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Puede emitir otro acto dejando sin efecto el anterior? Tampoco puede hacer eso, porque ya no está dentro de su esfera de su competencia. Debemos de darle la tratativa de un silencio administrativo positivo, debemos de darle la tratativa de un acto administrativo, tal cual, como si hubiese sido emitido un acto administrativo, de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa si es que estamos frente a un acto administrativo estimatorio que no debió de ser estimatorio? Lo que corresponde es iniciar un nuevo procedimiento denominado procedimiento de nulidad de oficio. Y eso ante el superior jerárquico, ¿no? Porque uno mismo no puede declarar la nulidad de sus propios actos, sino el superior jerárquico. Salvo que se trate de la máxima autoridad y que no tenga por sí mismo un superior jerárquico, en ese caso, por excepción, sí, la misma autoridad puede declarar nulos sus propios actos de oficio, ¿no? Pero si no ese no es el caso, lo tiene que elevar al superior jerárquico para que declare la nulidad de oficio. De la misma manera, entonces, un silencio administrativo positivo, ¿no? La autoridad que ya perdió competencias porque venció el plazo y pidió el silencio administrativo positivo, lo único que puede hacer si es que considera que no se debió otorgar esa solicitud es elevar los actuados al superior jerárquico para que declare nulo el acto administrativo ficto, ¿no? Porque a este silencio administrativo positivo, como es una ficción, porque en realidad no hay ningún acto estimatorio, ¿no? Si me dicen, muéstrame tu acto estimatorio, no hay. Esto se genera por una ficción. Y por lo tanto, en la práctica se denomina o se le conoce también como acto ficto o acto administrativo ficto, ¿no? Porque deviene de una ficción, ¿no? Y este también es pasible de nulidad. Cosa distinta es el silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo negativo no se constituye como una ficción material, como así el positivo, sino más bien es una ficción procedimental. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Qué hace una ficción material diferente a una ficción procedimental? Habíamos dicho que una ficción material habla sobre el fondo, por lo tanto quita competencias y opera automáticamente. Una ficción procedimental no es así. Hay algunos procedimientos administrativos sujetos a evaluación previa con silencio administrativo negativo que lo que hacen es dar la oportunidad al administrado para que ya no espere más a la autoridad que debe de resolver y acuda a la siguiente instancia. La siguiente instancia puede ser administrativa, es decir, vía apelación se puede acudir a otra instancia administrativa, pero si es que ya se está en la última instancia administrativa, pues la siguiente instancia sería la judicial, ¿no? Una acción vía acción contenciosa administrativa. En todo caso, si es que opera el silencio administrativo negativo en la última instancia administrativa, lo que le da posibilidad al administrado es que acuda a la vía judicial y ya no espere más a la autoridad administrativa. Ese es el entendimiento de un silencio administrativo negativo, darle la oportunidad al administrado de que si así lo considera, puede acudir a la siguiente instancia y ya no esperar más a la autoridad. Es decir, no opera automáticamente. ¿No? El silencio administrativo no opera automáticamente. Le da la oportunidad al administrado de elegir. Es una facultad otorgada al administrado. Por ello es que en un silencio administrativo negativo se amerita el acogimiento a este, ¿no? Es decir, el administrado manda una solicitud, un escrito donde diga, me acojo al silencio administrativo negativo.
y con ello, pues, interpone su recurso de apelación o interpone su demanda, lo que fuese. ¿Sí? Ese acogimiento del silencio administrativo negativo recién hace que la autoridad ya no tenga competencia. Porque si es que no se ha acogido o el administrado al silencio administrativo negativo, este no opera automáticamente y la administración pública aún tiene la competencia de poder emitir una decisión. Porque de todas formas, la negativa ya la tiene, ¿no? Pero puede darse la oportunidad que la administración pública conceda la solicitud al administrado, extemporáneamente, pero al final la concede y es más beneficioso para él. Es por ello que si uno se acoge al silencio administrativo negativo o no, es una cuestión estratégica que es necesario evaluar en el caso concreto. ¿Mm? Creo que el martes estábamos hablando un poco de eso cuando hablábamos sobre las apelaciones ante el Tribunal del Servicio Civil. Y yo les dije que a veces va a ser oportuno acogernos a un silencio administrativo negativo y acudir al Poder Judicial, ¿no? Porque el tribunal nunca va a atender dentro del plazo de 30 días. Nunca. Más aún que su reglamento no establece ello, ¿no? Pero como es el reglamento del propio tribunal, al Poder Judicial, pues no hace caso a eso y hace caso solamente a la ley. ¿No? ¿Por qué digo que es estratégico? Porque puede ser posible que tengamos suficientes argumentos en nuestra apelación que resulte más beneficioso esperar a que el Tribunal de Servicio Civil, demorado y todo, pero nos emite una decisión sobre el caso, porque ya tenemos la predictibilidad de cómo va a resolver, porque sus resoluciones son todas públicas, bueno, salvo algunas de hostigamiento sexual, pero generalmente todas públicas. Ya sabemos cuál es la línea jurisprudencial que maneja el Tribunal de Servicio Civil y tenemos una certeza más o menos razonable de cómo se va a pronunciar, ¿no? Si se demora un poco, lo consideramos dentro de las variables de la estrategia, pero aún así nos conviene. Entonces, perdemos más en estos casos si es que vamos al contencioso administrativo, al Poder Judicial, decimos que ya opera el silencio administrativo negativo, no vamos a esperar más a la autoridad administrativa y podríamos estar quizás a la deriva, ¿no? De que a qué juez toque, cuál será su pronunciamiento, cómo estará pensando, cuál será su interpretación respecto a la normativa. Y quizás se demore un poco más, ¿no? No se sabe eso. Entonces, en algunos casos, estratégicamente hablando, es mejor no acogerse al silencio administrativo negativo. O como se hace por estrategia también en otros casos, en vía administrativa, ¿no? Ver, evaluar, ¿no? Hablar con la autoridad que está atendiendo el caso para más o menos analizar cuál es su sentido interpretativo o por qué se ha demorado en el caso, pues cuál es el motivo de la demora. Porque evidentemente si estamos en estas instancias es porque hay una demora, que ya venció el plazo y que nosotros estamos ante dos posibilidades: acogernos al silencio administrativo negativo e ir a la siguiente instancia, ya no dándole la oportunidad a la autoridad que está revisando y que se demoró de atender el caso, o esperarle un poco más, ¿no? Y eso va a depender de cada caso en concreto. Al menos tenemos esas opciones. Por lo tanto, la tratativa de un silencio administrativo negativo evidentemente es distinta, no solamente por los efectos, ¿no? Que uno se considera estimatorio y el otro no, sino porque uno opera automáticamente, es decir, el positivo, y otro necesita del acogimiento por parte del administrado, ¿no? Y por ende se entiende que el silencio administrativo negativo en sí no significa una negativa de la administración pública, sino la oportunidad al administrado de acceder a la siguiente instancia. Y es por eso que el silencio administrativo negativo no es una carga para el administrado, ¿no? Se entiende teóricamente de esta manera, no es una carga, sino es un derecho, una garantía propia al administrado para poder acceder a la siguiente instancia administrativa, pese a la inexistencia de un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad que debió de resolver el asunto. Entonces, si vemos este gráfico, nos podemos dar cuenta rápidamente
que los silencios administrativos solamente operan en aquellos procedimientos sujetos a una evaluación previa, que hayan sido iniciados por medio de una solicitud de parte. Nada más. Sí, vamos a resaltarlo con amarillo para que lo advertamos más claramente. Silencios administrativos están sujetos solamente a los procedimientos de evaluación previa que hayan iniciado por una solicitud de parte. Por lo tanto, ¿no? Porque recibo a veces algunas consultas así. Me han instalado un PAS, ¿no? Un procedimiento administrativo sancionador. He presentado mis descargos. No me han dicho nada en 30 días, digamos, ¿no? Que dice la ley que toda solicitud debe ser atendida en 30 días como máximo. ¿Opera el silencio administrativo positivo o negativo? Y en estos casos, pues visto el gráfico y visto lo que he dicho, no opera ningún silencio. ¿Por qué? Porque un procedimiento administrativo sancionador es un procedimiento que se inicia de oficio, no es un procedimiento a solicitud de parte, por lo tanto, no operan silencios. Solamente operan silencios administrativos aquellos que son iniciados con una solicitud. A ver, preguntas. Kenny dice, doctor, ¿y las solicitudes de procedimientos que no están en el TUPA, qué tipo de aprobación? Depende. Si no están en el TUPA, va a depender si afectan intereses públicos o si no. Si afectan intereses públicos, entonces negativo. Si no, pues tendría que ser positivo. Pero tengo un poco de duda respecto a qué procedimientos te refieres, porque de repente puedes referirte a procedimientos de oficio, ¿no? O procedimientos que ya están establecidos en la ley, en aquellos casos donde la entidad no haya actualizado sus textos únicos de procedimientos administrativos. ¿Sí? Hay que ver primero qué procedimiento en específico. Patricia pregunta, doctora, ¿a qué plazo se refiere para que opere el silencio administrativo? ¿Podría poner un ejemplo? Ya, cuando hablo de plazos, me refiero al plazo establecido en el TUPA de cada entidad. Ahorita vamos a ver eso del TUPA y cómo se establecen los plazos y dónde podemos ver los plazos de cada procedimiento, ¿sí? Pero es que el plazo es distinto, no puedo poner un plazo en específico porque el plazo es distinto para cada procedimiento. La ley solamente dice que el plazo, es decir, la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? El plazo es aquel que se establece para cada tipo de procedimiento. No obstante, este no puede llegar a ser más de 30 días hábiles, ¿sí? Y aparte, si es que no se establece ningún plazo, entonces el que opera es el de la regla general, es decir, 30 días hábiles como máximo. Pero en cada tupa se establecen plazos de los distintos procedimientos que tiene a cargo cada entidad. Entonces, lo mejor es evaluar el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos de cada entidad, para saber cuál es el plazo de atención para cada uno de los procedimientos. Los plazos son distintos. ¿M? Entonces, considerando los intereses, los tipos de intereses mediante los cuales se pueda solicitar, ¿no? Podemos advertir que hay intereses particulares, pero también puede haber intereses generales, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que el interés general no se advierte un beneficiado determinado, es decir, no se sabe cuáles son los beneficiados en específico, ¿sí? Son de manera indeterminada. Por ejemplo, ¿no? Cuando no se ha, no se ha visto una continuidad en el servicio de transporte, y hemos visto anteriormente que si bien el servicio de transporte lo brindan privados, también es por parte de la administración pública, porque es una de las funciones administrativas, los servicios públicos, ¿no? Entonces podemos solicitar la continuidad del servicio de transporte. ¿Quiénes van a ser los beneficiados en este caso? Pues no se sabe, son personas indeterminadas, cuantiosas, ¿no? No se sabe exactamente cuántas. Es una solicitud de interés general. O la culminación de una obra también, una solicitud de interés general.
modificación de rutas de transporte cuando se solicita, por ejemplo, que se varíen las rutas que hayan sido autorizadas porque se considera que hay unas mejores o más óptimas, también sería una de interés general porque los beneficiados son indeterminados. Allí deriva la diferencia de intereses colectivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un interés colectivo de un interés general? Que en el interés general los beneficiados son indeterminados, en cambio en el colectivo no, son determinados. Pueden ser muchos, pero se sabe quiénes son específicamente. Porque, por ejemplo, pueden ser los miembros de un gremio, los miembros de un sindicato, los miembros de una asociación, que pueden ser más de uno, evidentemente, un grupo numeroso incluso de personas pero determinadas. ¿No? Es un número cerrado de personas. Por ejemplo, cuando se solicita una reunión con la autoridad, de repente un grupo de vecinos, un gremio solicita una reunión con la autoridad, una deducción de impuesto predial, quizás hay una asociación de personas adultas mayores, un grupo de vecinos también, que solicitan conjuntamente la deducción de su impuesto predial, o un proyecto de convenio colectivo cuando es un grupo de sindicatos, ¿no? Una programación para filiar de ollas comunes en aquellas asociaciones de grupos sobre ollas comunes que hacen en distintos centros habitacionales. También se puede programar una feria con la municipalidad y hay un interés colectivo en este caso. Lo más común son los intereses personales, ¿no? Que también son intereses particulares porque el beneficiado es particular en específico, pero personal porque es el mismo titular, el beneficiado. Tales como una licencia de edificación, una autorización para pescar, un permiso para portar armas, un reconocimiento de crédito, que es cuando la administración pública te debe y no te ha pagado dentro del año, al año siguiente se tiene que hacer un procedimiento de reconocimiento de crédito. La administración pública no va a desembolsar dinero así nomás, se tiene que hacer este procedimiento, ¿no? Cuando es al año siguiente de generada la deuda y que se tenía que haber pagado, ¿no? O una constatación de domicilio, una refacturación del servicio de electricidad, cuando el administrado ve que no tiene sentido que se le haya aumentado tanto el consumo de la luz, por ejemplo, solicita una refacturación del servicio de electricidad, o la declaración de la nulidad de un acto administrativo, o una información que tenga que ser de carácter público, pues bajo un interés particular y personal. Sí, me parece que hay comentarios aquí. Sí. Henry Díaz, ¿es posible ampararse en el tubo de la ley del procedimiento administrativo general para aplicar un silencio administrativo positivo si la entidad no contiene el procedimiento en su tupa? Sí, sí, es posible aplicar el silencio administrativo positivo. Aparte que también puede ser quejada la entidad si es que no contiene el procedimiento en su tupa. Pero ¿de qué procedimiento estamos hablando? Porque de repente es un procedimiento que no debería de estar en el texto único de procedimientos administrativos. Por ejemplo, un procedimiento de, no sé, de impugnación al respecto. ¿Qué sería bueno que nos precises qué procedimiento en específico tendría que ser, ¿no? Para ver si es que tendría que estar en el TUPA y ver si es que a qué tipo de silencio se tendría que uno que acoger. Una solicitud, pero una solicitud de qué? Porque si es que es una solicitud graciable, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, esa no está recogida en silencios, ¿sí? A ver, vamos a ver justo acá, la siguiente diapositiva, los tipos de peticiones que se pueden realizar. ¿M? Primero es la petición ordinaria, que habíamos visto que son los que están sobre la base de un interés personal, particular o colectivo, ¿no? Una solicitud de una licencia de edificación, una licencia de funcionamiento, por ejemplo. Existen, y que estos están en el TUPA, eso también de transparencia en el TUPA, pero ya hay una ley específica para ello, ¿no? Solicitud de información o de transparencia están recogidas en virtud del derecho de acceso a la información que tenemos todos nosotros, como una virtud democrática incluso, ¿no? Habíamos visto también en la anterior clase que en rigor del principio de participación, los administrados podemos acceder a la información pública de las administraciones sin mediar una causa en específico, es decir, no necesariamente les tenemos que decir para qué queremos esa información, se entiende que es pública y por lo tanto también nos pertenece a nosotros y la solicitamos. La administración pública para ello
inicie un procedimiento de búsqueda de la información encabezado por el funcionario responsable de la entrega de la información, o a veces denominado funcionario responsable de acceso a la información, reconocido por sus siglas FREI. Ahorita lo vamos a anotar. FREI, funcionario responsable de la entrega de la información, o también FRAI, ¿no? Funcionario responsable del acceso a la información. Es lo mismo. Algunas entidades lo reconocen como FREI, otras entidades lo reconocen como FRAI. Este funcionario que es elegido en cada entidad debe de encauzar estos pedidos de información remitiendo la solicitud al área o unidad orgánica que posee la información. El área que posee la información, pues que pueden ser diversas, ¿no? No se reconoce como área que posee la información porque cualquier área puede poseer la información, ¿no? Si estamos pidiendo, por ejemplo, un tema de planillas, recursos humanos. Si estamos pidiendo un tema de licencias, el área de licencias. Si estamos pidiendo una información sobre expedientes de sancionadores, quizás hay una gerencia de procedimientos sancionadores, ¿no? Puede ser cualquiera. Tal es así que incluso los administrados no necesitan saber qué unidad tiene la información, que sí sería bueno por estrategia ponerlo si es que sabemos, pero si no sabemos, simplemente derivamos la solicitud dirigida al FREI, ¿no? O FRAI, bueno, para algunas entidades. Y ellos tienen el deber de encauzar esas solicitudes al área que posee la información y éstas devolverle la solicitud conjuntamente con la información que se ha solicitado, ¿no? En documentos. Para ello, se tiene el plazo de 10 días hábiles para entregar la información solicitada. Entonces, en esos casos, el FREI, perdón, tiene el deber de encauzar oportunamente la solicitud al área que posee la información a efectos de que en el plazo de 10 días pueda no solamente poseer la información, sino también darla al administrado que lo solicita. O mejor dicho, en este caso no se le denomina tanto administrado, sino ciudadano, ¿no? Al ciudadano que lo solicita. Estas solicitudes de información son una petición, pero de carácter extraordinario, ¿no? Porque no están sujetos incluso a, a un procedimiento regular, sino un procedimiento específico. Aquí también hay que considerar que el área que posee la información puede denegarla, pero bajo motivos específicos, ¿no? Que indiquen, por ejemplo, que la información es confidencial, secreta o reservada conforme a la ley de transparencia. También puede ser que se prorrogue este plazo, pero solamente se tiene para ello 3 días hábiles desde que se emite la solicitud, pidiendo una ampliación de plazo o disponiendo, mejor dicho, una ampliación de plazo, porque si no lo hace, se entiende que tiene que resolver en 10 días hábiles. Otro pedido que se parece a la solicitud de información, pero no es esa, es la consulta. En la consulta, nosotros no solicitamos información que posee la entidad. En la consulta, nosotros solicitamos información, sí, pero de tipo opinión, ¿no? Del tipo de una opinión, de un análisis, por ejemplo. Porque puede ser que no sepamos cuál es la normativa aplicable para un caso determinado. O no sabemos cuál es la línea interpretativa que tiene una entidad. ¿Cómo podemos saberlo? ¿No? Le hacemos una consulta. ¿Estamos pidiendo información? No, porque no es información que posea tangiblemente la entidad. Entonces, estos pedidos de consulta no se sujetan a lo que dice la ley de transparencia. No van al FREI, no se remiten en 10 días hábiles, no, sino pueden ser dirigidas a cualquier área de la entidad de la administración pública que en su materia, en su día a día, ¿no? Necesariamente tienen que interpretar normativa, evaluar ciertos casos y eso es lo que se le consulta a la administración pública, ¿no? Estas consultas, por ejemplo, no están en el TUPA. Son una solicitud, sí, pero no están en el TUPA, no están sujetos a un plazo determinado de atención, ¿sí? En todo caso, tendría que ser dentro de 30 días, ¿no?
y no opera tampoco un silencio administrativo positivo, ¿sí? Eso hay que ver. Por eso la pregunta anterior es necesario saber cuál es el contenido de la solicitud, ¿no? La pregunta de Henry Díaz, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saber si algo no está en el TUPA? Necesitamos ver específicamente cuál es el contenido de la solicitud para ver cuál es la calificación que se le puede dar. Siguiente, los recursos administrativos también son extraordinarios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo aquí es o bien la nulidad, o bien la ineficacia, o bien la revocación quizás de un acto administrativo previamente emitido, que se deje sin efecto un acto administrativo previamente emitido, ¿no? A través de los recursos que ya son conocidos como apelación, como reconsideración o como revisión en algunos casos donde la ley establece que deba de operar el recurso administrativo de revisión como un recurso extraordinario, ¿no? Pero en la mayoría de los casos solamente es el recurso de apelación y el recurso de reconsideración. Y finalmente tenemos las solicitudes de gracia, que también hay que tener mucho cuidado con estas solicitudes, porque aquellos que no están contenidos en el TUPA de la entidad y no exista una norma habilitante para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto, pues son contenidas a través de solicitudes de gracia. Seguramente han visto muchas veces donde las autoridades administrativas apoyan por causas sociales, ¿no? A los administrados, a colegios, a ollas comunes, a juntas vecinales, ¿no? Y eso lo hacen a través de solicitudes de gracia. Esta solicitud no está sujeta a un plazo. Incluso no es necesario que la autoridad administrativa se pronuncie de manera expresa. Son aceptadas con su cumplimiento, ¿no? Si es que la autoridad administrativa considera otorgar lo que se pide por una solicitud de gracia, por ejemplo, aportar con ciertos bienes hacia un colegio, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Es una solicitud de gracia en estos casos. O la mejora de algunos sardineles, por ejemplo, en una localidad, también solicitudes de gracia no están sujetas a un plazo, no operan silencios tampoco. Kenny pregunta, ¿todos los actos administrativos son recursivos? Entiendo que se refiere a que si todos los actos administrativos pueden ser impugnados, ¿no? Es decir, pueden presentarse recursos administrativos sobre cualquier acto administrativo y no necesariamente. ¿Sí? No está en las diapositivas esto, pero sí es necesario verlo. Creo que no está en las diapositivas. Sí, no está. Así es que lo vamos a ver. Vamos a crear una nueva lámina para ver esto, porque sí es importante. La pregunta de Kenny es muy buena, ¿no? Estamos hablando de recursos administrativos vinculados a un procedimiento administrativo. Entonces, debemos de diferenciar los actos administrativos de trámite y los actos administrativos definitivos. Y es que en un procedimiento administrativo habíamos visto que son una secuencia de actos, ¿no? El último acto en vía administrativa se le denomina como acto definitivo. Es aquella que contiene la declaración expresa de la administración pública, en específico de la autoridad administrativa, debidamente motivado, que tiene un objeto claro, ¿no? Pero para ello habíamos visto que se necesitan otros actos de instrucción, ¿sí? Recordemos. Y estos actos de instrucción se le denominan actos de trámite. Estos actos de trámite también son actos administrativos, siempre y cuando contengan todos los elementos de validez de un acto administrativo o la definición propia del acto administrativo que está contenido en el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Recordemos es una declaración de la administración pública que surte efectos, perdón, está destinado a surtir efectos jurídicos sobre los intereses de los administrados en una situación jurídica concreta. Entonces, si determinamos que el acto administrativo es una declaración de la administración pública que está destinado a surtir efectos jurídicos, es decir, no surte efectos jurídicos necesariamente con el acto administrativo, sino que está destinado a surtir efectos, entonces entendemos que también existen actos de trámite destinados a que
surtan sus efectos jurídicos a posterior. El ejemplo claro de estos actos de trámite o del acto de trámite, por ejemplo, los vemos en un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Este acto de trámite, por ejemplo, puede ser el acto de inicio de un PAS o de un PAT también, ¿no? Es decir, un procedimiento administrativo sancionador, un procedimiento administrativo disciplinario, por ejemplo, es un acto administrativo. No es un acto de administración, por ejemplo, es un acto administrativo de trámite. Entonces, la pregunta de Kenny es, ¿todos los actos son impugnables? ¿Y todos los actos administrativos definitivos? Sí. Si no se impugna el acto administrativo definitivo, este que estoy pintando en celeste, implicaría que lo dejan consentir, ¿no? Y si se vence el plazo de impugnación, pues ya no se puede presentar ningún recurso, es decir, dentro de los 15 días hábiles se puede impugnar. Si no se apela dentro de esos 15 días hábiles, se entiende que estás contento con el acto administrativo y si este deviene en una multa, por ejemplo, pues tienes que pagarla, ya no puedes impugnarla, ¿sí? Pero el acto administrativo de trámite, ¿puedo impugnarlo? La ley dice que sí, pero solamente bajo dos causales. O bien, expresamente la ley dice que no, salvo dos causales, que básicamente es lo mismo. Bueno, los actos administrativos de trámite dicen no son impugnables, salvo cuando generan indefensión o imposibilitan continuar con el procedimiento. Ahí los actos administrativos de trámite son impugnables por sí mismos. ¿Sí? Que esa es la palabra clave, por sí mismos. Porque sí se puede impugnar un acto administrativo de trámite, pero conjuntamente con el acto administrativo definitivo. Por ejemplo, ¿no? Si es que en un procedimiento administrativo sancionador se inicia, evidentemente con un acto administrativo de trámite, y yo lo quiero impugnar, pero este no me genera indefensión por sí mismo, porque no tiene efectos hasta que se emite el acto definitivo. Y tampoco me imposibilita continuar con el procedimiento porque me está dando la oportunidad de presentar mis descargos y luego ya se emite el acto definitivo. Entonces, en estos casos yo lo impugno, sí, pero conjuntamente con el acto definitivo. Es decir, tengo que esperar a que me comuniquen el acto definitivo y si es que este acto definitivo va contra mis intereses, entonces lo apelo conjuntamente con el acto de trámite, con un solo recurso. Es decir, bajo esta óptica, los actos de trámite sí son impugnables, pero la pregunta es, ¿en qué momento? Por lo general, por regla general, conjuntamente con el acto definitivo. Ese es el momento. Pero cuando el acto de trámite genera indefensión o imposibilita continuar con el procedimiento, el acto de trámite es impugnable por sí mismo. Es decir, no tengo que esperar a que se emita un acto definitivo. ¿Cuándo, por ejemplo, puede causar indefensión? ¿No? Cuando no me permita presentar descargos, en el caso de Paz, por ejemplo, o ya solito se esté emitiendo una decisión de fondos sobre el asunto. He visto, por ejemplo, un caso en una municipalidad distrital, no me acuerdo, creo que era Paz o algo así, donde a través de un acto de inicio de paz ya se estaba determinando una multa, ¿no? Y se estaba exhortando al administrado el cumplimiento de dicha multa, sin la posibilidad de presentar sus descargos. Pero era un acto de inicio de procedimiento administrativo sancionador. Evidentemente había una incorrecta interpretación de la normativa, porque no puede haber una multa si es que no se deviene a través de un procedimiento administrativo. Por lo tanto, en ese caso en concreto, pues el acto estaba generando indefensión al administrado, ¿no? Porque ya se le estaba imponiendo una multa, incluso iba a pasar a coactiva, sin que haya pasado por un procedimiento administrativo sancionador. En esos casos, por decirlo así, groseros, ¿no? En esos casos y solamente en esos casos, el acto administrativo de trámite es impugnable por sí mismo. Pero en la mayoría de casos, no.
¿no? En la mayoría de casos hay que esperar a que se emita el acto definitivo para impugnar recién el acto administrativo de trámite. Entonces, la pregunta es que ni todos los actos administrativos son impugnables. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Porque cuando dice son recursivos. Y la respuesta es sí, pero se genera una nueva pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento puedo impugnar yo un acto administrativo, cualquier acto administrativo? Cuando es definitivo, pues el momento de que sea notificado a los 15 días hábiles. Y cuando es acto de trámite, se tiene que hacer la evaluación. Genera indefensión o imposibilita continuar con el procedimiento, porque si es así, entonces también con su notificación, pero si no genera indefensión ni tampoco imposibilita la continuación del procedimiento, como casi la mayoría de casos, pues se tiene tiene uno que esperar hasta la notificación del acto definitivo y se impugna conjuntamente con este último. Samsung, bueno, hay un número extraño que pregunta cuánto es el plazo para la atención de ley de transparencia y son 10 días hábiles. Cuando no te atienden en 10 días hábiles, ya puedes impugnar ante la autoridad de transparencia y el tribunal de transparencia, pues en su recurso, bueno, en su decisión ante el recurso planteado, le obliga a la administración pública a entregar la solicitud y ya la entidad ya no puede negarse, ¿no? No puede evaluar el caso y decir, no, es información confidencial, no, es información secreta, porque ya la autoridad de transparencia ha emitido una opinión sobre el fondo. Bien, Kenny pregunta, hay otra. Una ordenanza ha modificado su reglamento de sanciones para que el inspector esté facultado a iniciar el PAS mediante una notificación de cargos. ¿Es posible eso? Sí, Kenny, es posible eso. Un inspector conforme a sus facultades de fiscalización, no solamente puede emitir informes de verificación o informes de inspección o informes de fiscalización, sino también actas de notificación de cargos, porque las acciones de fiscalización se realizan al día, ¿no? Entonces, en esos casos, como parte de sus labores operativas, también puede iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Bien, vamos a ver ahora el TUPA, ¿no? La pregunta que me estaban haciendo, ¿cómo puedo ver cuál es el plazo del procedimiento? ¿Cuándo opera el silencio administrativo positivo? Pues todo está en el TUPA, o todo debería de estar en el TUPA. El TUPA es el texto único de procedimientos administrativos que hace las veces como la carta de un restaurante. ¿No? Vamos a un restaurante, nos dan la carta y nos dicen qué platillo se realiza, qué es lo que se hace en ese restaurante. Igualito es un TUPA, ¿no? Nos dice qué procedimientos se pueden iniciar en esta entidad, para qué sirve prácticamente de forma real y operativa la entidad, qué es lo que realiza. Y dando detalles más, es decir, no solamente tiene que contener el listado de los procedimientos, sino también cuáles son los requisitos que se presentan, cuáles son los plazos, incluso dar formatos, formularios, quién es la autoridad que debe de atender la solicitud, dónde podemos presentar la solicitud y demás datos importantes para los administrados. Entonces, cuando necesitamos presentar una solicitud, obligatoriamente debemos de revisar el TUPA para saber cuáles son los requisitos y que nuestras solicitudes pues no caigan en inadmisibilidades o peor en improcedencias. Afortunadamente, pues los tupas generalmente están colgados en internet, entonces para ver los ejemplos, el día de hoy vamos a revisar algunos tupas de algunas entidades de la administración pública, ¿sí? Acá tenemos una definición. No sé si ya Cefocap les ha mandado el material, pero si no, seguramente lo van a hacer muy pronto. Y haciendo clic en el enlace pueden revisar esa resolución de Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Donde regula lo que es el TUPA y establece una definición concreta sobre ello, ¿no? El TUPA es un documento de gestión institucional que compendia, es decir, no crea, ojo, no crea procedimientos, sino solamente compendia, los reúne. Son creados mediante una norma en específico. Los procedimientos y que deben de ser tramitados por los ciudadanos o por las empresas. ¿Qué contiene el TUPA? ¿No? Primero, contiene el listado de todos los procedimientos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver el listado de los procedimientos de un TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿No? Acá podemos ver, por ejemplo, certificado de habilitación ferroviaria, expedición de una licencia de conducir de clase A, de categoría 2A, de categoría 2B.
diferentes procedimientos. Entonces, evidentemente, el TUPA de una entidad es distinto al TUPA de otra, ¿no? Respecto al listado de los procedimientos que contiene. Si advertimos cada tipo de esos procedimientos, pues vamos a tener que visualizar la descripción del mismo, la descripción de los requisitos en específico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este procedimiento de la obtención de licencia de conducir de clase A, categoría 2A, ante el Ministerio de Transportes, señala que los requisitos son no contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones. eh, me- y en caso que el solicitante haya impugnado en la vía contencioso administrativo, se dará por cumplido este requisito con la copia certificada de la sentencia judicial, por ejemplo, ¿no? O la de la resolución judicial que dicta la medida cautelar, ¿no? Todo el tipo de los requisitos que se señalan en el TUPA de la entidad. Acá podemos ver también otro tipo, ya no en el TUPA del Ministerio de Transporte, sino en el TUPA de SUNAFIL. El procedimiento es un otorgamiento de una constancia de cese cuando el empleador no quiera darla, ¿no? ¿Qué pasa cuando el empleador no quiere? Pues podemos acudir a SUNAFIL. Mediante este procedimiento de otorgamiento de constancia de cese, y SUNAFIL se beneficia a los trabajadores, permitiendo que puedan acceder al goce de la compensación por tiempo de servicios. ¿Qué se necesita? Pues revisamos el TUPA y dice solicitud, que contiene como mínimo la información respecto a la identificación del trabajador cesante, del empleador obligado, así como del banco, de la entidad financiera, una copia simple de un documento que acredite el cese del trabajador, por ejemplo, una liquidación de beneficios sociales y una copia simple de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria. Nada más, se presenta ante SUNAFIL y se tendría que tener la constancia de cese respectivo. También, importante, ¿no? Porque estábamos viendo, ¿cómo puedo ver la calificación? Pues en el TUPA, porque en el TUPA uno de los contenidos de este es la calificación y plazo. La calificación es lo que habíamos visto anteriormente, pues, ¿no? La calificación, vamos a abrir acá, la calificación es de dos tipos, ¿no? Aprobación automática o evaluación previa. Y la evaluación previa está supeditado a un silencio administrativo positivo o a un silencio administrativo negativo en caso se haya vencido el plazo y no se obtenga una respuesta. Esa es la calificación. ¿Cómo está calificado el procedimiento? ¿Es de aprobación automática o es de previa evaluación o evaluación previa? ¿No? Y si es de evaluación previa, ¿qué opera? ¿El SAN o el SAP? ¿No? ¿Eso dónde está? En el TUPA. Veamos acá el TUPA de la entidad de la Municipalidad de Lima sobre una licencia de edificación modalidad A con firma de profesionales, ¿no? Es decir, cuando hemos construido, bueno, queremos construir un edificio o ampliar nuestra vivienda, por ejemplo, mejor dicho, ampliar nuestra vivienda, y ya tenemos la aprobación de arquitectos en este caso, ¿no? Colegiados, evidentemente, arquitectos colegiados. ¿Qué pasa cuando ya tenemos la aprobación del expediente por arquitectos colegiados? Es de aprobación automática en este caso. Es decir, la calificación de este procedimiento es de aprobación automática. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo que tenemos que esperar a la administración pública, en este caso a la Municipalidad de Lima, para que se entienda por aprobada nuestra solicitud? Nada, no debemos esperar nada. Cuando la presentamos y la admiten a trámite, cumpliendo la previa verificación de los requisitos, se entiende por aprobada nuestra solicitud, ¿no? Aquí incluso la Municipalidad de Lima tiene una aclaración al respecto. Dice, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación a la entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa exigidos en el TUPA de la entidad, que es prácticamente un copy y pega de lo que dice la ley. No solamente debe de contener el- la calificación, sino también el plazo, ¿no? Evidentemente el plazo no es exigido en las de aprobación automática, ¿no? El plazo solamente es sobre los casos de evaluación previa para ver cuándo opera el silencio administrativo, ¿no? Y en esos casos también tendría que decir si opera el silencio administrativo positivo o negativo, que en este caso pues no se da porque es de aprobación automática. Y también debe señalar el monto en aquellos eh, en aquellos procedimientos donde se exija un derecho de tramitación y la forma de pago en ese caso, ¿no? Por ejemplo, acá sí se exige un monto que es de 190 soles
Y también las formas de pago, ¿no? Dicen efectivo, soles, tarjeta de débito, Visa, todas las modalidades de pago, ¿dónde? En la caja de la entidad, ¿no? ¿Y dónde queda eso? Porque también se tiene que indicar las vías de recepción. Pues aquí se está señalando la entidad que hay dos vías de recepción, la presencial, ¿no? En el Jirón Caylloma de Lima y la virtual también a través de este enlace. Entonces se paga el derecho de tramitación, se ingresa el enlace, se consigna el número de registro del documento del pago, del voucher, la solicitud, que puede ser incluso tramitada a través de un formulario único y listo, ¿no? Se entiende por aprobado automáticamente cuando llega el correo, porque luego en esos casos llega un correo donde se le da un número de atención específico que generalmente no dura más de un par de horas en estos casos. ¿Sí? Luego, siguiente, ¿no? Veamos un poco más del contenido del TUPA. ¿Qué también debe de contener el TUPA? En este caso estamos hablando de un TUPA respecto del trámite de la licencia de edificación modalidad B, ¿no? Que es ampliación, remodelación o demolición parcial. Que aquí vemos que también se indica la indicación de las vías de recepción y la indicación de las autoridades competentes. Dice, ¿cuál es, perdón, dónde se debe presentar la documentación? En mesa de partes de la GDU, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, ¿sí? ¿Y quién va a atender la solicitud? La subgerencia de autorizaciones urbanas, que es una subgerencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Aquí está el teléfono para las consultas, incluso te señala, y las instancias, ¿no? De resolución. El recurso de reconsideración va a ser atendido por el jefe de división de esa división y la apelación por el subgerente de la subgerencia de autorizaciones urbanas, cuál es el plazo máximo de atención, cuál es el plazo máximo de respuesta, ¿no? Todo ello en el tupo de la entidad respecto de cada procedimiento. Y finalmente también puede contener en algunos casos los formularios, ¿no? Los formularios son una buena práctica para la simplificación administrativa y para la celeridad, ¿no? Porque algunos casos que son fáciles, solamente es presentar los requisitos, que no está sujeto a ninguna interpretación normativa ni nada de ello, pues lo mejor es hacerlo con formularios porque los servidores públicos están más acostumbrados a la revisión de las solicitudes a través de estos, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, 500 solicitudes para atender en un plazo corto, es mejor que todos los requisitos estén en una sola ubicación, para así leerlos más rápido, saber cuál es la tratativa también y poder dividirlos. Que en gestión pública, una buena práctica es la división de tareas. Y la división de tareas se hace mucho más rápido cuando se sabe a primera vista cuál es el tipo de solicitud. Y eso cuando se presentan solicitudes redactadas, pues es más difícil, ¿no? En los formularios es mucho más fácil. No obstante, no es obligatorio el uso de formularios. ¿Sí? La entidad no puede negar el acceso a una solicitud porque no se utilizó el formato, el formulario, ni mucho menos el formulario actualizado. ¿Sí? Ahora, Patricia hace una pregunta muy buena en estos casos. Y dice, doctora, en un procedimiento de evaluación previa, ¿sí? Se ha presentado recurso de apelación. Ya han pasado más de 6 meses sin respuesta por parte de la administración, siendo el plazo según su tupa de la municipalidad de 30 días. ¿Qué hacer en ese caso? Muy bien. Tenemos que considerar, otra vez vamos a abrir una nueva diapositiva para ver esto, porque es necesario saber, ¿no? Si un procedimiento recursivo, es decir, que se inicie con el recurso de apelación, un procedimiento recursivo es un procedimiento de evaluación previa o forma parte del procedimiento que deviene del acto impugnado o es un nuevo procedimiento, ¿sí? Si nos está hablando, Patricia, que es un procedimiento de evaluación previa en un inicio, digamos que es una licencia, ¿no? Una solicitud, una licencia, por ejemplo. Una solicitud, se presenta una solicitud y luego hay una respuesta. Esta respuesta para el caso dado no nos favorece, entonces presentamos un recurso de apelación. Presentamos el recurso de apelación y se eleva al superior para que se evalúe el caso. ¿Cómo se presenta?
a través de un recurso de apelación, ¿sí? A la espera de una respuesta del superior jerárquico. Este primer procedimiento es iniciado a través de esta solicitud, pero este ya es un segundo procedimiento, denominado procedimiento recursivo, o también en algunos libros lo pueden encontrar como procedimiento recursal. Es lo mismo. Téngase en consideración que cuando vimos los tipos de solicitudes, aquí diferenciamos las peticiones ordinarias de los recursos administrativos. Se generan plazos distintos. Así es que, si por ejemplo, esta solicitud en el TUPA de la entidad dice que está supeditado a un plazo de, por ejemplo, 10 días hábiles, no significa que la segunda instancia también. La segunda instancia tiene su propia tratativa, esté o no esté recogida en el TUPA, porque los recursos administrativos, perdón, el plazo para la atención de los recursos administrativos está establecido en la ley. ¿En qué ley? En la ley del procedimiento administrativo general, que indica que el plazo de atención de los recursos son de 30 días hábiles. Bueno, en específico el de apelación, porque el de reconsideración se debe de atender en 15 días hábiles. ¿Sí? Reconsideración. Eso está en la ley de procedimiento administrativo general. ¿Sí? ¿Desde cuándo se computa? Desde que se interpone el recurso administrativo. ¿Qué pasa si ya ha vencido ese plazo de ley de 30 días hábiles? No opera el silencio administrativo positivo. No, para los recursos siempre opera el negativo. Pero recordemos que el silencio administrativo negativo es una ficción procedimental, ¿no? ¿Qué quería decir ficción procedimental? Que no opera automáticamente, que no se entiende como una respuesta sobre el fondo, que es necesario que el administrado le diga a la administración pública, ya me cansé de esperarte, me acojo al silencio administrativo negativo y accedo a la siguiente instancia. Porque si no es así, la administración pública aún mantiene la competencia de emitir una respuesta. Por lo tanto, en estos casos es cuestión de estrategia, ver, analizar el expediente y más que todo analizar la postura de la autoridad que es competente en segunda instancia. No estaría de más tener una reunión o tratar de tener una reunión con la administración pública, en este caso con la autoridad encargada de la segunda instancia, para advertir cuál es el motivo de su demora y también cuál podría ser la respuesta eventual, ¿no? Porque como dije, como inicié la clase de hoy, a veces es incluso favorable esperarle un tiempo más, ¿no? A veces, en algunos casos, por eso hay que tentar, porque si accedemos a la nueva instancia, pues ya tenemos una nueva autoridad que se puede demorar incluso más, ¿no? Y a veces, pues, no es recomendable esperarle ni un solo día más y ya acceder a la siguiente instancia cuando hay una negativa de su parte, actos de obstrucción, o no está presto al diálogo, o incluso tiene previas respuestas en otros asuntos similares que son desestimatorios para nuestros intereses, ¿no? Entonces, en ese caso, que bien que opere el silencio administrativo negativo, zafarse de estar ligado a una decisión o esperar una decisión de esta autoridad y acceder a la siguiente instancia. En estos casos, la siguiente instancia pues es la vía judicial, ¿no? Porque estamos hablando de un recurso administrativo en una municipalidad, entonces opera la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. Pero la respuesta, en este caso, que nos plantea Patricia, la respuesta la tiene el administrado. Si es que accede o no accede, porque para los recursos siempre opera el silencio administrativo negativo. Bien. Y hablando de silencios, ¿no? Había dicho que después de todo el procedimiento, acá ligándolo con una consulta previa, habíamos visto que esto se denomina acto de trámite, que sigue otro acto de trámite, y culmina con
¿no? Lo mejor es que culmine con un acto administrativo, ¿no? Es decir, un acto administrativo definitivo que se pronuncie expresamente sobre la solicitud del administrado. Pero si vence el plazo y no hay respuesta, pues este procedimiento culmina con silencio. O de la misma manera acá, por ejemplo, en el anterior caso, esta resolución puede estar suplida por un silencio, ¿no? Y el análisis es el mismo. El silencio culmina el procedimiento. Y podemos acceder a otro procedimiento, que evidentemente va a estar vinculado con el primero, pero es otro procedimiento denominado procedimiento recursivo, ¿no? Entonces se entiende la gráfica de aquí, que el procedimiento administrativo puede culminar con el silencio, ¿sí? Pero aparte de ello, existen otras formas ya más extraordinarias que pueden culminar el procedimiento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, acuerdo. Solamente en aquellos casos donde rija en interés personal, ¿no? Porque donde hay netamente un interés público, no puede nunca culminar con un acuerdo. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador, donde se velen intereses generales, no puede culminar con un acuerdo. No existe competencia para el diálogo en estos casos. El análisis debe ser netamente objetivo sin mediar la voluntad de las partes. Pero, por ejemplo, en una solicitud de acceso a la transparencia, a la información pública, ¿no? Ambas pueden acordar que en algunos casos se van a demorar más en la atención de la información, el administrador puede estar de acuerdo con el cambio de modalidad de la entrega de la información, por ejemplo, y con ello culmina el procedimiento administrativo, ¿no? O, por ejemplo, también para la instauración de procedimientos trilaterales puede haber un acuerdo por parte de las partes y termina el procedimiento. Otra, la prestación efectiva, ¿no? En los casos que existan solicitudes o peticiones graciables. Solicitudes de gracia o peticiones graciables es lo mismo, la misma denominación son, ya habíamos visto, aquellas peticiones que se hace la administración pública que no están recogidas en ninguna norma habilitante, es decir, ni siquiera están en el TUPA, pero que por criterio de petición se le hace a la administración, ¿no? Y esos culminan con la prestación efectiva. Por ejemplo, puedo pedirle a la administración pública que pinte las ciclovías que están por mi vecindario o que mejore algunos maceteros que han sido destruidos. Y la administración pública, en este caso es una municipalidad distrital, no tendría necesariamente que emitirme una respuesta por expreso, ¿no? Simplemente con la prestación efectiva se puede dar por culminado el procedimiento, ¿no? El procedimiento entonces administrativo puede culminar también como una prestación efectiva, que se pronuncie materialmente sobre la solicitud presentada, ¿no? No hay un pronunciamiento formal, sino un pronunciamiento material, o sea, real, ¿no? Tangible. Y lo otro es el abandono, en aquellos casos también donde sean evidentemente solicitudes presentadas por el administrado, ¿no? En estos casos, culminaría con el abandono, por ejemplo, en un recurso administrativo, ¿no? Si se abandona el caso o de una licencia que se abandona el caso, si desiste el caso, también culminaría el procedimiento y ya no sería necesario emitir una respuesta en expreso, ¿no? Es decir, ya no culmina con el acto administrativo, sino con el simple abandono del procedimiento. Kenny hace una pregunta interesante. Aquí dice, doctor, en un procedimiento en el TUPA no admite impugnación. ¿Cuál es ese, Kenny? ¿Podrías mostrarnos? ¿Tienes un link de acceso para ese TUPA indicándonos cuál es? ¿Podrías presentarlo para evaluarlo? Porque técnicamente eso es ilegal, ¿sí? O es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero porque si es real, podrías mostrarnos el link, lo vemos todos y advertimos su ilegalidad, ¿sí? Pero todos los actos administrativos son impugnables, es decir, todos los actos administrativos definitivos son impugnables. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se tratan de procedimientos administrativos iniciados por una solicitud de parte, sujetos a una evaluación previa, están supeditados al siguiente flujo, ¿no? Ingresa una solicitud,
y lo tiene que evaluar la administración pública, pero no todo el tiempo, sino sujeto a un plazo determinado. ¿Cuál es el plazo? Pues está en el TUPA de la entidad. Y como está supeditado a un plazo, puede existir dos opciones, ¿no? Vence el plazo y no hay respuesta, o dentro del plazo, pues hay una respuesta expresa, ¿no? ¿Qué pasa si no hay respuesta expresa? Opera el silencio administrativo, ¿no? Ya hemos visto silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo. Ahora, es necesario ver o analizar cuál es el contenido de esta respuesta expresa, es decir, del acto administrativo. Y lo vamos a ver aquí. ¿Mm? El acto administrativo, es decir, la respuesta expresa que da fin, culmen al procedimiento administrativo, debe ser un acto administrativo, en el mejor de los casos, ¿no? Si no es un silencio, pues el acto administrativo. Y este acto administrativo, para que sea válido, para que no esté pasible de un recurso que pueda ser declarado fundado en su momento, para que no se declare la nulidad del mismo, tiene que contener estos 5 elementos o estos 5 requisitos. En la ley es lo mismo hablar de requisitos del acto administrativo o elementos del acto administrativo o elementos de validez del acto administrativo o componentes del acto administrativo. En algunos libros se entiende así, ¿no? Es lo mismo. Estos 5 elementos del acto administrativo son competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. ¿Sí? Para ver esto, tenemos que considerar que en sencillo, un acto administrativo es una decisión de una autoridad pública. Este resaltador no pinta mucho, vamos a cambiar. A ver, le creo. Una decisión, no, ya borra todo. Mejor con rojo acá abajo. Es una decisión de la autoridad administrativa. ¿Sí? Decisión lo digo para términos pedagógicos, ¿ah? Porque en la ley dice que es una declaración y es lo más correcto, porque la declaración no solamente es una decisión, porque la decisión involucra voluntad por parte de la administración pública y es propia a los actos jurídicos, ¿no? Pero los actos administrativos no necesariamente tienen una voluntad de la administración pública o de la autoridad, porque también pueden ser declaraciones de tipo de cognición o tipo de opinión, ¿no? En esos casos de cognición, por ejemplo, el acto administrativo que sobre un certificado de inexistencia de restos arqueológicos que se tramita ante el Ministerio de Cultura, no existe en estos casos una decisión propia, no es que la autoridad administrativa decida que no hay restos arqueológicos, simplemente señala lo que conoce, no tiene otra opción. O, por ejemplo, un certificado de nacido vivo, no hay ningún criterio de voluntad por parte de la administración pública, simplemente está declarando lo que conoce. Dromi, me parece, Morón Urbina también, eh, categoriza los actos administrativos por actos administrativos de decisión, de cognición y de opinión, ¿no? Por ejemplo, un certificado de buena conducta también es un acto administrativo muy, muy popular en los centros de reclusión, ¿no? En los cuales mantienen una opinión, pero no una declaración de voluntad en sí misma. Pero para términos prácticos, pues lo vamos a poner así, de decisión, ¿sí? Dicho este disclaimer, este paréntesis, ¿no? Entonces, un acto administrativo prácticamente es la decisión de una autoridad. Por ejemplo, concédase la licencia, es una decisión, ¿no? Declárese nulo tal acto administrativo, es una decisión, ¿no? Concédase el permiso, es una decisión, ¿no? Póngasele multa a Rubén Márquez por 10 UITs, ¿no? Una decisión, ¿sí? O archívese el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y no se le sanciona al servidor público, al funcionario público, es una decisión de una autoridad. Cuando hablamos de decisión, es lo que obtenemos de la administración pública, ¿no? La decisión es lo que obtenemos. Podemos obtener una licencia, como dije, una multa, lo que fuere, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es el objeto. Cuando hablamos de objeto de acto administrativo, es precisamente esa decisión. Y por ello, ese objeto debe de ser posible y claro y concreto.
No deben de surgir dudas, no debe ser ambiguo, debe ser claro y concreto y posible. Posible tanto fácticamente, es decir, posible en la realidad, y más que todo, posible jurídicamente, es decir, debe de estar comprendido dentro de una norma legal. Por ejemplo, ¿no? Dentro de un procedimiento disciplinario, si la entidad dispone una sanción de multa, pues es un objeto jurídicamente imposible. No se puede determinar ello porque no tiene una habilitación legal para ello, porque las sanciones disciplinarias solamente son en el marco de la ley de servicio civil, la amonestación escrita, la suspensión, la destitución con la inhabilitación. La multa no, por lo tanto, si se apela a esto, el Tribunal de Servicio Civil ha dicho que pues eso es un objeto jurídicamente imposible. No se puede. Ya de por sí ahí ya estamos mal. U otros casos también que he visto en el marco de un procedimiento disciplinario con objeto jurídicamente imposible es cuando en lugar de disponer la destitución, ¿no? Deciden la culminación del contrato como tal, ¿no? Y eso pues no tiene efectos disciplinarios y por lo tanto pues jurídicamente imposible. ¿No? Fuera de esos casos, pues, es muy poco probable que la entidad disponga objetos jurídicamente imposibles, ¿no? En el caso que les mencioné anteriormente, también podemos ver un caso de un objeto que fue ambiguo. ¿Por qué? Porque había una decisión de una municipalidad donde decía se inicia un procedimiento administrativo sancionador y segundo, se ordena que se debe de pagar 2 UITs, ¿no? Al administrado, ¿no? Y ahí estaba confundido un poco. ¿Por qué? Porque se está mencionando una multa si todavía se está iniciando el procedimiento. O quizás no se está iniciando un procedimiento y ya hay una multa, pero un procedimiento administrativo iniciado antes, ¿no? Y no se nos ha comunicado. ¿Por qué? Pero ¿por qué no se nos está dando la oportunidad de presentar recurso de apelación? Ni tampoco se dice nada de los descargos. Es ambiguo, es confuso. Entonces no es un objeto claro ni concreto al respecto. Pero es muy poco probable que esto suceda, la verdad. En la práctica no surten muchos conflictos respecto de un objeto, del objeto. Lo mismo con la autoridad, ¿no? La autoridad, ¿no? Hasta ahorita estamos viendo solamente dos elementos, autoridad y decisión, ¿no? La autoridad tiene que estar revestida de competencia. Y esa competencia tiene varias aristas, ¿no? Primera arista de la competencia, competencia por la materia. Segundo, competencia por el grado, competencia por el territorio, competencia por el tiempo y competencia también por la cuantía. Y empecemos por la materia. ¿Cuándo se dice que la autoridad es competente por materia? Cuando hablamos por autoridad, no solamente nos estamos refiriendo a la entidad, no solamente nos estamos refiriendo al órgano o unidad orgánica dentro de la entidad, sino en específico al funcionario público como autoridad, representante de esa unidad orgánica. No cualquiera de la entidad tiene la competencia en específico. ¿Sí? Y por materia nos referimos a determinado sector dentro de las funciones públicas, ¿no? Porque funciones públicas abarcan diferentes temas, ¿no? Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ha salido, me parece, el mes pasado, ¿sí? Sobre las competencias en materia de tránsito que tienen las municipalidades distritales, ¿no? Que es muy buena para revisar este asunto de la competencia, ¿no? En ese caso fue que se planteó la inconstitucionalidad de una ordenanza de la Municipalidad de La Victoria, en la cual establecía como infracciones administrativas el hecho de dejar mucho tiempo los vehículos estacionados, o dejados ahí en las calles de La Victoria, o también los vehículos viejos en desuso, ¿no? Es decir, dejarlos abandonados. Abandonados o estacionados por un periodo prolongado de tiempo. Está proscrito, es una infracción administrativa establecida por la Municipalidad de La Victoria. Entonces, se planteó la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se decía eso no es competencia de la municipalidad, eso es competencia del
Ministerio de Transportes, ¿no? Es su materia al respecto. Y la Municipalidad de La Victoria planteó su defensa en el sentido de que yo no estoy regulando tránsito, ¿no? La infracción no es de tránsito, la infracción es del ornato, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ornato sí es materia de la municipalidad, el tránsito no. Eso no estaba en debate. La municipalidad desde un principio dijo, sí, el tránsito yo no tengo competencias para infraccionar, es decir, para generar infracciones, ¿no? Generar infracciones el Ministerio de Transportes. Municipalidad, no. La municipalidad fiscaliza el transporte, pero no crea infracciones. Pero lo que la municipalidad ha hecho, bueno, según su defensa, es una infracción, pero que no está comprendida al tránsito, sino al ornato. ¿Por qué? Porque un vehículo mal estacionado se ve feo, atenta contra la estética del distrito y por lo tanto se ha considerado crear esta infracción, ¿no? Lo que se salvaguarda es el ornato. Y en este caso, el Tribunal Constitucional, pues haciendo un análisis respecto de estas materias de transporte, de tránsito y de ornato, ¿no? Ha dicho que el tránsito está ligado al poder de desplazamiento, ¿no? Para venir, por ejemplo, de una entidad pública donde estaba hace unas horas hasta mi departamento, pues he transitado, me he trasladado de un lugar a otro, me he desplazado de un lugar a otro, ¿no? Ese desplazamiento también puede estar ligado a un traslado de personas o de mercancías, por ejemplo, pero ese traslado ya no es propiamente un tránsito, sino porque requiere de un servicio, y ese servicio se denomina transporte, ¿no? Es la diferencia, por ejemplo, de andar en bus, ¿no? Un servicio de transporte, andar en un vehículo particular, yo solo, donde solamente están recogidas las normas de tránsito o de transporte. Es la diferencia entonces de entre tránsito y transporte, según esta materia, según las diferentes materias, es que el tránsito está ligado solamente al desplazamiento, en cambio el transporte está ligado al traslado de personas o de cargas, ¿no? O de mercancías en ese caso. ¿Mm? Y fuera de ello, también existe la materia del ornato, propia a la belleza, al orden que deba tener, ¿no? Vinculada a la estética de la ciudad, del distrito. Entonces, analizando estas infracciones, cuando existe un vehículo que está estacionado por mucho tiempo, lo que está impidiendo es que los vehículos se puedan desplazar adecuadamente, o también las personas, ¿no? Se puedan desplazar adecuadamente. Es decir, lo que está afectando es el tránsito personal o el tránsito vehicular. En ese sentido, el Tribunal Constitucional dijo, la materia en este caso es el tránsito. Y la Municipalidad de La Victoria, así como cualquier municipalidad distrital, no es competente para establecer infracciones en materia de tránsito. Por lo tanto, pues se declaró inconstitucional esta ordenanza y se declaró fundada la demanda de acción de inconstitucionalidad. Y aparte de cajón, dijo, pues advirtamos también que la Policía Nacional sería la encargada de tramitar este tipo de procedimientos, de inspeccionarlos, pero, perdón, de fiscalizar el tránsito, pero solamente la policía asignada al tránsito. No cualquier policía, solamente la policía asignada al tránsito tiene la competencia por materia de fiscalizar tránsito. Y recordemos la diferencia entre tránsito y transporte. Entonces, aquí hemos visto que no basta con que la entidad sea competente, sino en específico el funcionario o la autoridad, ¿sí? Y aparte también que por materia está subdividido diferentes tipos de sectores a diferentes tipos de entidades y de órganos. ¿Sí?
No basta con que la autoridad tenga competencia por materia, porque también tiene que tener competencia por grado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema con nuestros móviles, con nuestros teléfonos, que no estén vinculados a criterios de consumidor, no podemos ir de frente a OCIPTEL porque nos va a decir, no soy competente en razón de grado, primero tienes que ir con tu operador y envía apelación si es que no estás de acuerdo con la decisión, con la decisión tomada, pues puedes acudir a OCIPTEL, ¿sí? En segunda instancia, porque también tiene que ser competente por grado. Por territorio, es más fácil de entender, la división se hace con respecto a la ubicación geográfica que se tenga, ¿no? Para criterios de descentralización o desconcentración de entidades administrativas, se entiende que la competencia es dividida en cuestión de territorios, ¿no? Por ejemplo, Indecopi tiene sus ORI, sus oficinas regionales. El Ministerio de Cultura también tiene sus direcciones desconcentradas de cultura competentes para cada departamento. Entonces, si es que necesito yo un CIRAP, lo que estamos hablando, un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, por ejemplo, no puedo ir a Lima si es que yo estoy en Arequipa, ¿no? Lo tengo que solicitar a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa porque es la competente territorialmente. También la competencia es por tiempo, ¿no? Y con tiempo aquí hablamos de criterios de prescripción y caducidad. Con la prescripción y la caducidad eliminan la competencia en la autoridad. Si es que ya ha prescrito la potestad administrativa sancionadora, por ejemplo, ya la autoridad no tiene posibilidad de emitir un acto de inicio de paz o de PAT, por ejemplo. Ya venció el plazo y se tendría que declarar la prescripción, ¿no? Y en la declaración de prescripción se señala que la competencia ha decaído a razón del tiempo, ¿no? Ojo que en temas de procedimientos sancionadores, las infracciones administrativas decaen a razón del tiempo, es decir, prescribe la potestad sancionadora a los 4 años de haberse cometido. Y en las infracciones disciplinarias ligadas a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, es de 3 años de haberse cometido o de 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento del hecho denunciado o reportado. Y la caducidad está ligada a la duración del procedimiento. ¿No? En un procedimiento sancionador, este no puede durar más allá de 9 meses, salvo que se haya prorrogado expresamente y debidamente justificado por 3 meses adicionales. Pero si no, pues es 9 meses. Si vencen esos 9 meses, pues caduca el procedimiento administrativo sancionador y ya no se puede culminar. Es decir, se puede iniciar nuevamente siempre y cuando no haya transcurrido ya el plazo de prescripción, ¿no? Si no ha transcurrido el plazo de prescripción, entonces se puede iniciar un nuevo procedimiento, pero ese caducado ya no se puede culminar. Y finalmente, pues competencia por cuantía en algunos casos, no, no en todos los casos existe competencia por cuantía. Por ejemplo, en Indecopi sí existe, si es que es menos de UIT, de 10 UITs en materia de consumidor, pues pasa a un procedimiento sumario y si no, pues pasa al procedimiento ordinario, ¿no? ¿Cómo se ve esto, la competencia? Por la cuantía de la pretensión. Otro caso, ¿no? Otro elemento. Para ello tenemos que ver, como habíamos dicho antes, que el acto administrativo en sencillo está contenido por la decisión de una autoridad administrativa, ¿no? Pero esa decisión tiene que estar sustentada en argumentos, argumentos de derecho y argumentos de hecho. Esto lo habíamos visto en las primeras láminas incluso de la clase que habíamos visto el día martes, es decir, esto, ¿no? El acto administrativo lo que tiene que llegar a la autoridad administrativa es a recabar argumentos de derecho, recopilar argumentos de hecho a través de pruebas para sustentar su decisión. Es por ello que se necesita un procedimiento administrativo. Si no, pues no tendría sentido desarrollar todo un procedimiento, ¿no? Todo el desarrollo del procedimiento a través de los actos de instrucción tiene que tener un valor efectivo, ¿no? De ahí que el martes vimos qué son los actos de instrucción y qué no son actos de instrucción, ¿no? Teniendo en consideración de que nada es formal, todo tiene que ser material en específico, todo tiene que tener un valor, una razón de ser para el desarrollo final de un acto administrativo.
Y ese desarrollo de los argumentos de derecho, conjuntamente con los argumentos de hecho, que arriben a una decisión lógicamente ordenada, pues es la motivación. La motivación es crucial en un acto administrativo. Si les había dicho anteriormente que vicios en el objeto o vicios en la competencia, pues se van a ver muy pocos, ¿no? Más vicios en el objeto es muy improbable que se vea. En la competencia también, quizás por tiempo, por ahí ya prescribió y la autoridad no se dio cuenta o no quiso darse cuenta, pues sí, hay pocos casos, ¿no? Pero lo que más hay es por motivación. Es decir, no se argumenta debidamente. Quizás se puso una norma que no es aplicable, o no se interpretó debidamente una norma, o el estándar probatorio no es adecuado, no se han analizado todas las pruebas de manera ordenada, o se ha puesto una norma que ha sido derogada, también ha pasado en algunos casos, ¿no? O no se ha aplicado una norma que debió de aplicarse, o en todo caso, pues la motivación es el centro de casi todo recurso impugnativo, conjuntamente con el siguiente elemento que vamos a ver, que es el procedimiento regular. Y cuando hablamos de procedimiento regular como requisito del acto administrativo, tenemos que considerar entonces que el acto administrativo no está supeditado solamente al documento, porque en el documento solamente vamos a ver la autoridad, la motivación y la decisión. Solamente esos tres elementos están contenidos en ese documento. Pero el procedimiento regular traspasa incluso el documento. Y es por eso que el acto administrativo no es el documento en sí mismo. Es la reunión de estos cinco elementos, ¿no? Competencia, motivación, objeto, finalidad pública y procedimiento regular. Va más allá del documento que lo contiene. El análisis también gira en torno al procedimiento, por ejemplo, las notificaciones que se ya desarrollado conforme a ley, ¿no? Por ejemplo, en un PAS, que existe un acto de inicio de PAS, que exista un informe final de instrucción. Si se saltan uno de estos actos, si no existe un informe final de instrucción, por ejemplo, o no ha sido notificado este informe al administrado, pues se ha vulnerado el procedimiento regular, o sea, debido procedimiento, y ese acto final definitivo es nulo. No porque contenga un vicio en la motivación, sino porque no se siguió el procedimiento regular. ¿Mm? Y finalmente, la finalidad pública, que aquí también es muy poco probable porque la finalidad pública también trasciende al acto administrativo, porque puede ser que esté debidamente motivado, es decir, formalmente si lo leemos, pues está todo ok, pero quizás esa autoridad no ha perseguido un fin público, sino un interés particular, ¿no? Para él o para otros o una finalidad o un interés particular que no ha sido la adecuada para el caso concreto, ¿no? Por ejemplo, quizás se advierte luego bajo medios probatorios, bajo videos o audios que se ha complotado con un administrado para ir en contra de este caso en concreto, ¿no? Y se ha decidido a su favor por por producto de actos de corrupción, digamos, entonces no perseguir una finalidad pública y también se puede declarar la nulidad por ello. No basta entonces que esté debidamente motivado, que tenga competencia, que sea un objeto posible física y jurídicamente y que se haya seguido todo el procedimiento regular, porque si no se ha perseguido aún encubiertamente una finalidad pública, pues también tendría que declarar su nulidad, ¿no? Y para ello, entonces, tenemos que tener en consideración que el acto administrativo va más allá del documento, ¿no? Y como va más allá del documento, también podemos hablar de un acto ficto, ¿no? Un acto ficticio generado por silencio administrativo positivo que no está contenido incluso en un documento y es un acto administrativo como tal, o mejor dicho, tiene los efectos de un acto administrativo como tal. ¿Sí? Entonces, para resumir, recordemos acá, también tenemos un material. Seguramente CEFOCAP ya les habrá mandado, les va a mandar el material. Tenemos que para el vencimiento del plazo aplican silencios administrativos. ¿No? Tenemos dos definiciones acá que he considerado importantes a tener en cuenta. La primera de Guzmán Napuri, que es una garantía, ¿no? A favor del administrado, ¿no? Ya sea el positivo o el negativo, ambos son una garantía a favor del administrado que genera efectos jurídicos a la falta de un pronunciamiento de la autoridad administrativa en el plazo establecido, ¿no? La consideración del plazo es vital para que opere el silencio.
Y luego el morón urbina tiene una definición más formal al respecto, considerando que es una técnica impuesta por el legislador. ¿No? Y eso es cierto, ¿no? La ficción se genera por la ley, ¿sí? Como expresión tácita de la voluntad administrativa subsidiaria ante la inactividad en resolver una petición. Entonces, de aquí derivamos un silencio positivo y un silencio negativo, ambas como ficciones, pero el positivo tiene una ficción material porque opera sobre el fondo, ya se entiende por automáticamente aprobada en los términos que fue solicitada. En cambio, el silencio administrativo negativo habíamos dicho que tiene una cualidad de ficción procedimental porque posibilita al administrado de recurrir a una segunda instancia. No, no es que se haya pronunciado sobre el fondo la autoridad, sino le da pie al administrado para que acuda a la siguiente instancia. A ver, tenemos preguntas, creo, hasta acá. Muchas gracias. Kenny nos ha pasado el Tupa. Ah, es una municipalidad aquí, el Tupa el de Lindsay. Doctor, en Jesús María dice Kenny, si estás mal estacionado, la grúa, entiéndase de la municipalidad, se lleva el vehículo. Te dan el beneficio de pagar la mitad de la multa, exacto, y te devuelven el vehículo. ¿Qué se podría hacer? Pues si el administrado quisiera impugnar, le saldría más costoso, pues también te cobran el tiempo del depósito. Sí, mira, la verdad es que tenemos que hacer en estos casos un análisis costo-beneficio, necesariamente. Sí, necesariamente. Y el análisis costo-beneficio en estos casos, en sinceridad y tratándose, por ejemplo, de mi caso, yo preferiría acogerme al beneficio por pronto pago, porque estar peleándose por esto, pese a tener la razón, es mejor evitar, ¿sí? No obstante, podría ser preparar para ambos casos, ¿no? Y independientemente de lo que se haga acá, se puede solicitar a Jesús María que ellos mismos eliminen esa infracción, considerando ya que el Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento que, si bien es cierto, es sobre la Municipalidad de La Victoria, pues evidentemente también aplica para cualquier municipalidad del país, ¿sí? Porque el Tribunal Constitucional ha dicho que las municipalidades no tienen competencias para establecer infracciones en este tipo de materias, ¿sí? O también se puede acudir, no, iba a decir barreras burocráticas por Indecopi, pero Indecopi no tiene competencias para ver procedimientos sancionadores, ¿no? Lo ideal es acudir ante las instancias de la municipalidad en esos casos, pero bajo un término abstracto, bajo un término concreto, la verdad, pues eh, conviene más pagar y acogerse al beneficio por pronto pago, ¿sí? Bueno, pero si se quiere impugnar, pues la razón la tendrías. No habría por qué la municipalidad esté acogiéndose incluso a sus infracciones actuales, vigentes, cuando ya existe un pronunciamiento constitucional al respecto. Bien, siguiente. Fiscalización posterior. Recordemos que para la fiscalización posterior existen principios ligados a la confianza que debe de existir por parte de la administración pública hacia los administrados, ¿no? El primero es el de buena fe, que genera todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque debe existir tratos de respeto y colaboración tanto de la entidad para los administrados como los administrados para la entidad. Entonces se entiende que si la administración pública eh, tiene que actuar de buena fe con los administrados, por lo tanto, los documentos y declaraciones que estos hagas se presuman a la verdad, se presumen ciertos. No obstante, conforme al criterio de verdad material, al principio, perdón, de verdad material, la administración pública debe de verificar estos, ¿no? ¿Y cuándo? Pues debe de priorizar la fiscalización posterior, que es lo que vamos a ver ahora. A través de la fiscalización posterior, culminado el procedimiento, pues puede revisar si en efecto los documentos y declaraciones que fueron presentados por el administrado realmente son verdad, ¿no? Pese a que se presumió en inicio que son verdad, pero ahorita vamos a revisar en específico si son ciertos o no. ¿Cómo puede comprobarlo, no?
a través de oficios, mandar requerimientos a las autoridades que hayan emitido dichos documentos, ¿no? Para comprobar, en efecto, si es verdad lo que se ha dicho en un inicio. Y si es así, entonces sanciona, ¿no? Las sanciones las vamos a ver ahorita, las particularidades de la fiscalización posterior, ¿no? Primero, ¿cómo se realiza ese análisis? ¿No? Es aleatorio, ¿no? No es por una animadversión intersubjetiva, algo que se tiene en contra del administrado, ¿no? Es un sistema de muestreo aleatorio, ¿no? Para ello, no se cuenta todo, sino por principio de economía se debe de considerar los que no sean costosos para la fiscalización, pero sí los que supongan un riesgo para la entidad, ¿no? Es decir, los que pueden estar vinculados a afectaciones hacia la entidad. Por ejemplo, las declaraciones de experiencia que presenten los postores para una contratación pública, ¿no? Se debe de priorizar eso. Luego de ello, por el sistema de muestreo, tiene que ser mínimo un 10% del expedientes, o si no, hasta lo mucho ya 50 expedientes, ¿sí? De forma aleatoria. De esta forma, entonces podemos ver que la fiscalización posterior no es un procedimiento que inicia a pedido de parte, ¿no? Si es aleatoria, si se da por un sistema de muestreo, entonces es un procedimiento de oficio, que se da de manera interna y ex post, ojo, no antes de otorgarse el acto administrativo, sino después, por principios de celeridad, por principios de economía, por principios que tengan que ver con un corte liberal de la administración pública, ¿no? Porque si no, se retendrían los procedimientos más de lo que ya están, ¿no? En contra del administrado. Es por eso que existe el principio de buena fe. Gratuito también porque el administrado no tiene que estar pagando los costos que genere este procedimiento de fiscalización, ¿no? Y de carácter continuado, ¿no? Porque no está supeditado a un plazo específico de su atención, ¿no? Hay un plazo razonable, se entiende, no hay un plazo específico para realizar la fiscalización posterior, pero hay un plazo razonable, que es el plazo de prescripción para la determinación de las infracciones en todo caso, ¿no? Si las infracciones, por ejemplo, prescriben a los 4 años, se entiende que una fiscalización posterior a los 5 años, pues ya, ¿para qué? No tendría ningún efecto concreto alguno, ¿no? Entonces, en todo caso, si bien es cierto, es un procedimiento de carácter continuado, eh, está supeditado para su aplicación práctica a los plazos de prescripción ante futuras responsabilidades. Las consecuencias que pueden generar es nulidad del acto. Recordemos que uno de los elementos de validez es el interés público. Entonces, si no se ha ceñido el interés público, sino de interés particular, entonces se puede determinar la nulidad del acto administrativo. También una multa previo procedimiento administrativo sancionador, evidentemente, y acciones penales al respecto. Es decir, no la entidad, obviamente la entidad no puede tomar acciones penales, pero sí derivar los actuados al Ministerio Público para que ellos, en su oportunidad, puedan accionar penalmente, ¿no? Y también en la inscripción a una central de riesgo administrativo, ¿no? Y la central de riesgo, pues, es un registro en el cual tiene por efectos que ese administrado sancionado sea fiscalizado para siempre, ¿no? Entonces ya no se entiende como un sistema de muestreo, sino en todo procedimiento que presente el administrado que esté en la central de riesgo administrativo va a ser fiscalizado. Y finalmente, pues respecto a la ordenación del trámite, este puede ser de manera física, como actualmente todavía la mayoría de las entidades hace a través de la inscripción de la solicitud y la presentación de todos los documentos, pero también se puede manejar un expediente electrónico. Estamos 2024 y todavía las entidades mantienen un híbrido, es decir, no tienen por sí un expediente netamente físico, pero también poco tienen un expediente electrónico. A veces algunos documentos son digitales, pero no confundamos expediente digital con expediente electrónico. Puede que los documentos estén contenidos en la nube, en la red, por ejemplo, pero no sea un expediente electrónico. ¿Qué hace que un expediente sea un expediente electrónico en todo caso, ¿no? Que los administrados
puedan ingresar a la plataforma subiendo documentos electrónicos y las autoridades también, ¿no? Y que la plataforma de comunicación se realice de esta manera, como lo hacen algunas entidades como Cinerminc, por ejemplo. ¿Sí? A través de ello, entonces, se puede observar todos los documentos que contiene el expediente electrónico y esos documentos con firma digital, con su registro electrónico y la notificación también, ¿no? Por casilla electrónica, a través del expediente que se puede visualizar. Algunas entidades solamente tienen, por ejemplo, mesa de partes electrónica, que incluso pueden también tener un sistema de gestión documental que está vinculado a un aplicativo de refirma con RENIEC, establece una firma digital para los documentos, pero la notificación sigue siendo personal, es decir, no hay una notificación electrónica. Y que el administrado cuando presenta su solicitud, esta no es enlazada directamente a un expediente, sino se deriva a través de trámite documentario. No, ese no es un expediente electrónico. Lo del expediente electrónico es eh, ¿cómo podría así decirlo? Una meta, ¿no? Una meta a alcanzarse que actualmente todavía no está eh, vigente en todas las entidades ni en su mayoría. Generalmente todas tienen todavía expedientes físicos, pero que se entiende que debe de tener un expediente electrónico todas las garantías para el administrado, ¿no? Y los requisitos son los presentados, ¿no? Que tanto el administrado como las autoridades puedan comunicarse a través de documentos electrónicos, estos que tengan que tener firma digital, un registro netamente electrónico y la notificación también debe de ser así, y que se puedan visualizar a través de una sola plataforma. ¿M? Esas serían las características, pero todo lo demás es aplicable a todos los procedimientos, ya sean expedientes electrónicos o procedimientos ordinarios con los expedientes físicos tradicionales. ¿M? Vamos a culminar con una pregunta, Patricia. Bien. Doctor, si se inicia procedimiento administrativo por el mismo caso, ejemplo, infracciones de tránsito, código M20, ¿se puede pedir la acumulación antes de terminar el procedimiento? Hay que ver, por el mismo hecho, pero habría que ver si es que estamos hablando eh, de una aplicación del non bis in idem. ¿Me puedes decir cuál es la infracción de código M20? No la tengo en la cabeza. Igual la voy a buscar en internet. Exceso de velocidad, ya. Ok, 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 ok. No, mira, en estos casos no existe una misma infracción. O sea, y no es el mismo hecho, salvo que sea por el mismo tipo, porque el cinemómetro cuando establece excesos de velocidad, los establece por diferentes tipos de ubicaciones, entonces son diferentes hechos, ¿no? Si voy manejando a una velocidad máxima en una avenida, pues he cometido tanto en una cuadra como en la otra. Sí, son diferentes hechos y por lo tanto pueden ser pasibles de infracción, de sanciones distintas. No ameritaría la acumulación del procedimiento. Sí, si es que ese es el caso. Si es que fuera el mismo hecho en específico, pues lo que correspondería sería la aplicación del non bis in idem, ¿no? Pero a eso habría que ver el expediente más bien, ¿no? Pero esas serían las respuestas que podría dar. Sí, bueno, y con eso culminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Ha habido realmente muy buenas preguntas. Se me habían olvidado algunos tópicos y gracias a las preguntas pues hemos podido desarrollar mejor la clase, ¿sí? Muchas gracias a todos. Hay una pregunta más. A ver, dice Kenny, ya con ello terminamos. Kenny dice, doctor, en mesa de partes virtual de una entidad dice que los documentos registrados y enviados entre las 00 horas y las 23:59 horas de un día hábil, o sea, todo el día, ¿no? Se consideran presentados el mismo día. Ajá, eso es cierto. Sin embargo, cuando ingresas en la noche, ellos te consideran al día siguiente. Por ejemplo, no sé si actualmente, pero en la municipalidad de Arequipa, yo me quejé una vez con ellos porque decían, si presentas después de la hora de atención, pues estamos hablando de mesas de partes virtual, evidentemente, ¿no? Como dice Kenny, mesa de partes virtual. Si presentas más allá de las 4:30, pues se entiende por ingresado al día siguiente.
Y eso está mal porque la ley dice que se debe entender el mismo día cuando sean plataformas digitales. E incluso Indecopi ya me emitió un pronunciamiento al respecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mesa de partes virtual es un robot. No es una persona que está aceptando los pedidos, no es un robot prácticamente, es un software, ¿no? Y el software no tiene descanso, no tiene una jornada laboral, no, nada. Entonces, por ello, no existe justificación objetiva alguna para no aceptar las solicitudes. Otra cosa es que se atienda, pero evidentemente no se van a atender porque necesitan de una persona real que pueda revisar los requisitos, ¿no? Y eso se hace el día siguiente, normal, pero se tiene que aceptar por ingresado ese mismo día. Y esto tiene implicancias prácticas, por ejemplo, un recurso de apelación. Si no presento mi recurso dentro de los 15 días hábiles, se entiende que lo estoy dejando consentir, ¿no? Es decir, que estoy aceptando. Y si es una multa, por ejemplo, 10 UITs, es de más de 40.000 soles, ¿no? De multa. Y yo impugno a los 15 días, pero a las 8 de la noche, ¿no? Ahí sí es importante ver si es que se presentó dentro del plazo o no. Y la ley dice que sí, porque es una mesa de partes virtual. Ya, ¿qué pasa? Sin embargo, cuando ingresas en la noche, ellos te consideran al día siguiente. Bueno, Kenny, para evitar problemas tendrías que ver si es que aún así considerándote al día siguiente estás dentro del plazo. Si estás dentro del plazo, ya no sé, no nos hagamos problemas, pues, ¿no? Veamos el caso en concreto normal sobre el foto. Pero si es que por considerártelo al día siguiente estás fuera del plazo y has presentado un recurso sujeto a un plazo determinado como un recurso, uy, ahí sí sería materia de impugnación si es que te lo declaran improcedente por extemporáneo, ¿no? En ese caso sí tendríamos que impugnar. eh, y si es que si es que con esto ya culminarías la instancia administrativa, yo recomiendo que mandes una solicitud igual para que sea viable una nulidad de oficio, ¿no? Al ver algo tan evidente, les presentas la normativa, los criterios técnicos de Indecopi y les dices, oye, yo tendría que ir al Poder Judicial, pero te doy la oportunidad para declarar la nulidad de oficio. Muchas veces eso no funciona, porque el Poder Judicial a veces es tortuoso, se va a demorar, ¿no? Y eso puede ser solucionado en la entidad de la administración pública en un par de días. ¿Sí? Esas son las herramientas que te puedo dar, Kenny, porque sobre el fondo del asunto, pues tienes toda la razón, ¿no? Hay que ver las estrategias procedimentales y eso va a depender en cada caso concreto, ¿sí? Muchas gracias con todos. Eso sería la clase de hoy. Y muchas gracias también a Cefocap para este caso, ¿no? Gracias, Kenny. Nos vemos. Bien, Gracias, Patricia. perfecto. Bien, estimados participantes, esto ha sido nuestro curso especializado en el proceso administrativo general de la Ley 27444. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su disposición, por su trabajo y esfuerzo, por impartir sus conocimientos con todos nosotros. De parte del Centro de Formación y Capacitación CEPOCAP, le agradecemos por su excelente ponencia y por ser parte de esta gran familia académica. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Estimados participantes, y agradecemos al doctor con un gracias, sería perfecto. Bien, muchas gracias, doctor. Ya nos estaremos reencontrando en próximas sesiones y por interno estaré agradeciendo nuevamente y solicitándole el PPT del día de hoy. Bien, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, y